Para mí es un gran honor sentarme en esta silla el día de hoy. Sobre lo que nos toca hablar, vamos a hablar sobre el Hipias menor. Hablar del Hipias no implica únicamente mirar el Hipias, habría que mirar qué se ha dicho del Hipias. Y esa revisión de literatura, que ya es casi un hábito para mí, entonces despertó muchas ideas, tanto que yo realicé 2 manuscritos distintos, que eran 2 candidatos para ser presentados hoy. Entonces, casi al azar he elegido uno de los 2. Y de un diálogo tan corto diría uno, ¿cómo se puede producir tanto? Bueno, el Hipias menor es el hermano menor de otro diálogo que también se llama Hipias, que es el Hipias mayor. Y la diferencia entre ambos diálogos es básicamente la extensión. Obviamente tratan temas distintos, pero la envergadura no es que hace que uno sea mayor o el otro menor, sino que se le ha llamado así por la extensión. En este diálogo, Sócrates juega un papel tan raro, tan atípico. Es el único diálogo en el que Sócrates se presenta del modo que se presenta ahí. Y por ser así, los críticos incluso dudaron, por mucho tiempo se dudó, que el diálogo fuera autoría de Platón. No obstante, investigaciones de los últimos siglos, no de estos días, han establecido por varias vías que el diálogo sí es de autoría del filósofo griego. Y una de las evidencias es el hecho de que el propio Aristóteles lo cita en su Metafísica, al Hipias menor. Los personajes del diálogo son 3. Hipias, un célebre sofista, bastante reconocido en la Grecia del momento. Éudico, que aparece esporádicamente, únicamente como un discípulo de Hipias que intenta mediar entre los protagonistas. Y como es de esperarse, Sócrates, el filósofo preguntón que guía la conversación. A mi modo de ver, en este diálogo Platón evidencia el poco respeto que siente por Hipias en tanto sofista, ¿no? Hipias era uno de los sofistas probablemente con mejor formación, a decir de él mismo era así, pero Platón lo presenta como un creído, como un sujeto que sin pudor alguno se ufana de ser básicamente el mejor entre los hombres. Para muestra de ello, un pasaje, el 364a, Hipias dice: es natural, Sócrates, que tenga esta confianza. En efecto, desde que he empezado a concurrir a Olimpia, a los Juegos Olímpicos, nunca he encontrado a nadie superior a mí en nada. Ya ustedes pueden ver. Platón diferencia, como lo suele hacer, entre el filósofo, un sujeto que busca la verdad por la verdad, y el sofista, un tipo al que le interesa en el fondo la fortuna, ganar dinero con sus habilidades para confundir, para convencer. Y en ese sentido presenta a Sócrates como alguien humilde, alguien únicamente interesado en aprender, mientras que Hipias, por su parte, es un charlatán vanidoso, que se cree superior, que presume de su polimatía. Y Hipias empieza citando a Homero, el diálogo, como una manera de apelar a la autoridad ante los cuestionamientos de Sócrates. Porque citar a Homero en ese contexto era equiparable a citar ahora a la Biblia en una discusión con un creyente cristiano. O sea, mira, lo dice la Biblia. Entonces es como esa imagen de Hipias que nos va presentando Platón. El tema central del diálogo es la verdad, en primera instancia, ¿no? Pero no la verdad en sentido ontológico, ni siquiera en sentido epistemológico como tal, sino la verdad como oposición a la mentira.
O sea, se refiere a las expresiones humanas que pueden juzgarse como verdad o mentira, y en el desarrollo del argumento eso se escala hasta una dicotomía entre lo bueno y lo malo, lo justo o lo injusto. El diálogo tiene lugar en un espacio privado, justo después de que Hipias diera una conferencia sobre los poemas griegos, sobre los poemas homéricos, sobre todo sobre el carácter de los personajes de los poemas. No hay mucho detalle sobre el lugar, sobre el momento, pero empieza con Éudico, el discípulo de Hipias, solicitando a Sócrates que se uniera a las alabanzas, al discurso que estaban haciendo los que quedaban presentes después de que había terminado la conferencia, que todo el mundo se había ido. Dice: los que quedan presentes, los que quedamos aquí somos los amantes del saber, los filósofos. Eso incluye a Sócrates, ¿no? Entre los filósofos. Entonces, únete a las alabanzas, o si no te parece bueno el discurso de Hipias, pues entonces expon tu crítica. Sócrates accede, pero no accede ni a alabar el discurso ni a criticar directamente. Ya conocemos un poco, ¿verdad?, la estrategia socrática, sino que entonces empieza solicitándole a Hipias que le aclare algo que él dice que no le ha quedado claro. Como Hipias había hablado de los poemas homéricos, una de las tantas cosas en las que era experto, y sobre el carácter de algunos de los personajes, Sócrates le dice: cuando estábamos ahí dentro muchos y tú estabas haciendo tu exposición, perdí un poco tus palabras. No me atreví a preguntar porque había mucha gente y para no interrumpir tu discurso preguntando. Ahora, puesto que somos unos pocos y me invita Éudico a preguntarte, dinos y explícanos con claridad qué decías acerca de estos dos hombres. ¿Cómo los juzgas? Está hablando de Aquiles y Odiseo, los protagonistas de los poemas homéricos, ¿no? Los grandes héroes. Entonces Hipias responde de manera indirecta, como yo decía ahorita, citando a Homero, haciendo gala de su conocimiento sobre los poemas. Dice: en efecto, afirmo que Homero ha hecho a Aquiles el más valiente de los que fueron a Troya, a Néstor el más sabio y a Odiseo el más astuto. La comparación, lo que le está pidiendo Sócrates es que le diga cuál de los dos es mejor, porque él había dicho en la disertación que Aquiles había sido un personaje mejor construido, es mejor hombre que Odiseo. Pero él responde con tres personajes, de manera indirecta. Como no responde directamente, Sócrates insiste: en efecto, yo cuando decías que Homero había hecho a Aquiles el más valiente, me parecía que entendía lo que decías, y también que había hecho a Néstor el más sabio. Pero cuando dijiste que el poeta había hecho a Odiseo el más astuto, para decirte la verdad, no supe en absoluto qué querías decir. Por si partiendo de aquí lo entiendo mejor, dime, ¿no ha hecho Homero a Aquiles astuto? También, agrego yo, ¿no? Dice astuto Odiseo, pero también Aquiles. Y entonces la respuesta de Hipias es: en absoluto, Sócrates, sino el más simple y veraz. Y después de citar textualmente a Homero, nuevamente haciendo gala de su gran memoria, concluye rematando: Aquiles es veraz y simple, y Odiseo es astuto y mentiroso. Sócrates infiere, entonces, que el hombre astuto es mentiroso, y que el mentiroso, por lo tanto, debe ser distinto del hombre veraz, a lo que asiente Hipias, ¿verdad? Pero Sócrates aprovecha para sacar la discusión de la mera crítica literaria y llevarla al plano ya de lo social. Y va preguntando a Hipias, para constatar que ha ido interpretando bien sus afirmaciones, cosas como: ¿los mentirosos son capaces o incapaces? Capaces, responde Hipias. ¿Los astutos engañan por ser que son simples o por malicia e inteligencia? Por malicia e inteligencia, responde Hipias. Y así convienen en que, como inteligentes, los astutos y mentirosos saben lo que hacen, no son ignorantes.
y obran mal a voluntad. Que los mentirosos entonces son aquellos que son capaces y hábiles. Capaces y hábiles. Sócrates coloca algunos ejemplos en algunas de las muchas áreas en las que Hipias es experto. Pasa aquí, hace un cambio en el método. Sócrates empieza con un método analítico, analiza los conceptos, mentir, astucia, qué es la excelencia, y lo deja ahí. O sea, no llega a la conclusión a la que él quiere llevar la conversación, sino que entonces dice, bueno, ahora te voy a poner algunos ejemplos como para reforzar la postura, ¿no? Por donde él va viendo que va la discusión, y coloca algunos ejemplos en algunas de las muchas áreas en las que Hipias es experto, para mostrar al final que todo hombre con conocimiento de algo puede mentir con mayor probabilidad de mentir bien, que aquel que no tiene conocimiento sobre ese algo. Y conviene también que el hombre ignorante sobre la cosa entonces puede mentir igualmente sobre esa cosa. De modo que el ignorante es también capaz, pues es capaz de mentir según la lógica de Hipias, que había dicho que solo el capaz puede mentir. Sócrates le dice, ¿quién sería ese hombre? No es necesario que él tenga la condición de ser capaz de mentir si va a ser mentiroso, según tú convenías hace un momento. Pues si te acuerdas, dijiste que el incapaz de mentir no podría nunca ser mentiroso. Sí, me acuerdo, y es así. Así se dijo, dice Hipias. Entonces Sócrates dice, ¿no es cierto que hace un momento te has manifestado como el más capaz de mentir respecto a cuentas? Porque era bueno en aritmética, ¿no? Experto, el mejor en aritmética. Entonces, siendo el mejor, tiene que ser el mejor para mentir sobre aritmética, sobre números, sobre cuentas. Sí, también se dijo eso, dice Hipias. ¿No eres tú también el más capaz de decir la verdad respecto a cuentas? Ciertamente. Luego, un mismo hombre es capaz de decir la mentira y la verdad respecto a cuentas. Este es el apto con respecto a ello. Es el experto en cálculo. Sí. Sócrates continúa. Respecto a cuentas, Hipias, ¿quién será mentiroso sino el apto? En efecto, este es también capaz. Este es también veraz. Así parece. ¿Ves que respecto a esto, dice Sócrates, la misma persona es mentirosa y veraz, y que no es mejor el veraz que el mentiroso? En efecto, son la misma persona, y no son totalmente contrarios, como tú creías ahora mismo. Llegó por la vía analítica y por la vía inductiva a esa conclusión. Te puedes seguir por esa misma línea argumentativa y demostrar una y otra vez que según el punto de partida del propio Hipias, Aquiles y Odiseo, en tanto uno veraz y el otro mentiroso, son exactamente iguales y por lo tanto no hay uno mejor que el otro. Hipias frena a Sócrates, reprendiéndolo por siempre trenzar, dice, razonamientos de este tipo. Dice Hipias, toma separadamente lo más capcioso de la argumentación, te aferras a ello, tratas el asunto en pedazos y no discutes en su totalidad el tema del razonamiento. Y le dice que le va a demostrar entonces que Homero ha hecho a Aquiles mejor que Odiseo, a uno incapaz de mentir y al otro falso, mentiroso e inferior. Hay uno excelente, está el concepto de la excelencia en Aquiles, ¿verdad? Y el hombre inferior en Odiseo. Bueno, el pleito se arma en dimes y diretes, de citas textuales, porque también Sócrates hace galas de su conocimiento de los poemas homéricos. Uno muestra a un Aquiles simple y veraz, y el otro, con citas de los poemas, muestra a un Aquiles astuto que miente también. Es interesante cómo Sócrates recalca en más de una ocasión su ignorancia frente a Hipias. Este diálogo es probablemente uno de los diálogos, si no el que más, en el que más se trabaja probablemente, el método socrático. O sea, la ignorancia socrática, la mayéutica, la manera de actuar de Sócrates frente a un interlocutor o a un conocimiento. Si uno busca, lo lee en esa clave, como dice el doctor Minaya, si uno lee el diálogo en esa clave, encuentra el método socrático en ese diálogo. Dice no tener más cualidad, dice Sócrates,
que la de preguntar infatigablemente. Una prueba de ello, leo textualmente, suficiente para mí, es que cuando estoy con alguno de ustedes, los bien considerados, por una sabiduría de la que todos los griegos darían testimonio, se hace visible que yo no sé nada. Pues por así decirlo, no coincido en nada con ustedes. Por tanto, ¿qué mayor prueba de ignorancia existe que discrepar de los hombres que saben? En cambio, tengo una maravillosa compensación que me salva. No me da vergüenza aprender, sino que me informo, pregunto y quedo muy agradecido al que me responde. Y nunca privé a nadie de mi agradecimiento. Jamás negué haber aprendido algo, haciendo de ello una idea original mía. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque yo en esa cita he hallado algo que para mí es importante. Una señal para mí primitiva de algo que en la actualidad es un valor, y un valor que podría estar corriendo peligro, ¿no? Que es el valor del reconocimiento del trabajo del otro, sobre todo en términos intelectuales y académicos. Es un valor porque, por ejemplo, una de las exigencias más llamativas y que a veces parece difícil de seguir para algunos de la comunidad científica y académica es la remisión de los créditos a las fuentes originales y a los trabajos previos. Y digo que está en peligro porque, sobre todo con las redes, al parecer se le hace también difícil a unos sabios que andan por ahí admitir que lo que están diciendo ya lo escucharon de otro, ya lo leyeron en uno o varios textos, o lo vieron en otro audiovisual, los tiktokers, ¿no? Al parecer existe una necesidad generalizada de venderse como sabio. Y como se carece de este valor, que sigue siendo un valor en la actualidad, se incurre entonces en una falta ética. Y en hilo con lo que aquí tratamos, quien lo hace, quien no da créditos, es también un engañador, es también un mentiroso. Bueno, volvamos al diálogo. Sócrates insiste, y cada vez Hipias admite que es mejor quien es capaz de hacer las cosas intencionadamente e inferior a aquel que hace las cosas involuntariamente, sean estas cosas buenas o malas. Por ejemplo, Sócrates dice: luego en la carrera el que ejecuta cosas mal hechas involuntariamente es peor que el que las ejecuta voluntariamente. En la carrera al menos sí, responde Hipias. ¿Y en la lucha? Pregunta Sócrates. ¿Es mejor luchador el que cae voluntariamente o el que cae involuntariamente? El que cae voluntariamente, según parece, dice Hipias, ¿no? Y así continúa, y dice Sócrates en otro momento. Y en todos los otros ejercicios del cuerpo, ¿no es cierto que el mejor respecto al cuerpo es capaz de realizar ambas clases de cosas, las fuertes y las débiles, las feas y las bellas, de forma que cuando en lo que concierne al cuerpo se realizan cosas mal hechas, el mejor respecto al cuerpo las realiza voluntariamente y el peor involuntariamente? Parece que es así en lo referente a la fuerza, dice Hipias. Y sigue Sócrates. Y en cuanto a la buena apariencia, Hipias, ¿no es propio del mejor cuerpo tomar las posturas feas y malas voluntariamente? Y es propio del peor cuerpo tomarlas involuntariamente. ¿Cómo piensas tú? Así, dice Hipias. Y el diálogo cierra con esta escena en la que Sócrates se queja de no poder salir de su confusión, porque Hipias, aunque admite que es mejor quien obra a voluntad y con intención, no transige. No admite que sea más justo o más virtuoso quien es capaz de mentir a voluntad y con intención. Es muy difícil admitir eso, ¿verdad? Pero ahí los ha llevado a la discusión. Habiendo acordado que el alma buena es el alma del hombre capaz, del hombre que actúa solo voluntariamente y con intención, Sócrates pregunta: ¿no es un hombre bueno el que tiene un alma buena y es malo el que la tiene mala? Sí, dice escuetamente Hipias. Luego es propio del hombre bueno cometer injusticia voluntariamente y del malo hacerlo involuntariamente. Si en efecto el hombre bueno tiene un alma buena, pero ciertamente la tiene, dice Hipias. Luego el que comete errores voluntariamente y hace cosas malas e injustas, Hipias. Si este hombre existe, condicional, no puede ser otro que el hombre bueno.
No me es posible admitir eso, Sócrates. Tampoco yo puedo admitirlo, Hipias. Pero necesariamente nos resulta así ahora, según nuestro razonamiento. El diálogo cierra en una aporía, como yo había anunciado. Es decir, no hay una conclusión sobre lo que se está tratando. Pero bueno, un problema aquí en este diálogo es que Sócrates, eso pasa en varios diálogos, en su interés de colocar zancadillas al sofista, construye falsas equivalencias, como por ejemplo colocar como equivalente la falsedad y la mentira. La falsedad es un hecho inconsciente, un error. De hecho, Aristóteles llama la atención sobre eso cuando habla de Hipias menor. La mentira es consciente, pero Hipias en el diálogo no advierte esa jugada de Sócrates, no por completo, aunque aparentemente sospecha que algo no anda bien, porque él le dice: tú estás tergiversando, tú estás trenzando argumentos a partir de cuestiones, de detalles simples o no importantes. Entonces Sócrates dice: si un mentiroso, al ser sabio, es capaz de decir la verdad, entonces es veraz. Y eso nos deja con que ser mentiroso es lo mismo que ser veraz. Y por lo tanto, Odiseo, que hace un rato había dicho a Hipias que era astuto y mentiroso y por eso no era mejor que Aquiles, vendría a ser lo mismo que Aquiles, ¿no? Los dos son veraces. De que Hipias insiste en que Odiseo no es mejor que Aquiles, porque Odiseo miente a voluntad, mientras que Aquiles, cuando lo ha hecho, porque como decía ahorita, Sócrates le demostró, haciendo gala de su conocimiento de los poemas homéricos, que Aquiles también aparece mintiendo. Pero Hipias dice que lo hace sin intención. Según la línea de razonamientos, el que actúa mal voluntariamente es bueno, como hemos visto, mientras que el que lo hace involuntariamente es malo. Perdón. Primero dice que es mejor quien miente conscientemente y a voluntad que quien lo hace involuntariamente. Luego que es mejor quien yerra voluntariamente en su saber que quien lo hace involuntariamente. Y finalmente que es mejor quien falla en un deporte a propósito siendo capaz de hacerlo bien que quien falla involuntariamente siendo incapaz de hacerlo bien. O sea, primero trabaja con la actitud, la forma de ser, luego con el saber, lo intelectual, luego con el hacer, con lo corporal. Continúa con el alma más fuerte es la más justa, por igual el alma más sabia la más justa, y menos justa la menos sabia, y resulta al final que la más fuerte y más sabia resulta ser mejor y más capaz para hacer tanto lo bueno como lo malo en cualquier actividad. Pero aquí viene otra falsa equivalencia. Se iguala ser capaz o ser bueno en algo con ser bueno en general, o lo bueno en general. Puede ser bueno para jugar béisbol, como me dijo Eulogio que era en sus años mozos, pero eso no te hace bueno en general. Es decir, que ser bueno para hacer el mal no es equivalente a ser bueno en general. Realmente, aunque parece que Sócrates defiende que es mejor quien miente sabiéndolo, esa es la impresión que da el diálogo, como yo lo veo, lo que hace es reducir al absurdo la línea argumentativa de Hipias. Porque como Hipias carece de buenos fundamentos, permite que se tomen esos derroteros. Es lo que parece que es la jugada de Platón en el diálogo con el personaje de Sócrates, ¿no? Él muestra a un Hipias que no está de acuerdo, pero no es capaz de refutar. No es capaz de refutar con argumentos. Por lo que Sócrates al final se queja. Se queja, dice, bueno, pero es que tú eres el sabio. O sea que yo tampoco estoy conforme con esta conclusión, pero yo estoy acudiendo a ti porque tú eres el sabio. Y obviamente Sócrates no podría estar de acuerdo con la conclusión a la que él mismo había llegado a partir de los razonamientos que habían trabajado él e Hipias
porque todos conocemos el intelectualismo moral socrático, ¿no? Otro asunto interesante, y que noto yo en el diálogo, es que Sócrates aprecia el discurso directo y sin rodeo. Él dice en un momento: en todo caso, me anticipo a decirte que no me vas a curar si tienes la intención de pronunciar un largo discurso, pues no sería capaz de seguirte. En cambio, si estás dispuesto a responderme como hasta ahora, me ayudarás mucho, y creo que tampoco te hará daño a ti. Y me resulta a mí interesante porque personalmente a mí me parece más atractivo el discurso claro, directo, y yo lo prefiero, ¿no?, frente a la comunicación oscura y vacilante. Como decía ahorita, se hace presente durante todo el diálogo la ironía socrática. Por ejemplo, las veces, en más de una ocasión, al menos dos, Sócrates dice: no te entendí muy bien, no te entendí bien cuando dabas el discurso, no entendí bien lo que intentabas decir ahorita. Realmente está siendo irónico, pues lo que está haciendo es destacando la poca profundidad con que el sofista ha tratado el tema en su disertación. Entonces, lo que intenta es pedirle, ¿no?, que profundice en lo que acaba de decir o lo que había dicho antes. Pero bueno, como yo lo veo, en este diálogo Lipias Menor se toca un tema que luego será transversal a toda la historia del pensamiento occidental, que es: ¿cuál es el papel de la voluntad, de la intención en las acciones? En la actualidad es un tema que sigue en la palestra, que sigue en el debate, sobre todo con los problemas filosóficos sobre la inteligencia artificial. Hay el artículo que mencionaba William, que publicamos en La Barca de Teseo, y que tiene dos citas, según constatamos hace pocos días, en Scopus, la base de datos internacional más grande que hay. Precisamente yo trato el problema, uno de los problemas que tienen que ver con la agencia en la inteligencia artificial. Es un agente, es un sujeto, y eso tiene mucho que ver con la intencionalidad, con la voluntad de hacer lo que se hace. 2400 años después. Es un tema que sigue aún que sigue vigente, ¿no? ¿Se es virtuoso por las acciones? Es otra pregunta. O por la intención que se tiene al llevar a cabo esas acciones. Eso es un problema ético aún en la actualidad. Adicionalmente, en este Hipias Menor se ven tres problemas sobre los cuales normalmente no se llamó la atención, según me percaté, ¿no?, en la literatura sobre el diálogo. Uno es la crítica a la interpretabilidad de los textos como fuente de autoridad para la argumentación. El otro, el problema de la ética como capacidad o tecné. Y el tercero, la búsqueda de un tipo de conocimiento que provea al sujeto de una mínima autonomía. El uno, la crítica a la interpretabilidad de los sujetos de los textos, como fuente de autoridad, se evidencia en el pasaje 365d. En ese pasaje Sócrates insiste en dejar de lado a Homero para que hable Hipias. Habla tú. En el entendido que es posible perderse en interpretaciones contradictorias sobre los mismos pasajes de un texto. Entonces vamos a hablar tú y yo. Dejemos a Homero por un rato. El problema de la ética como capacidad o tecné es transversal a todo el diálogo. Y no es lo mismo, porque no es lo mismo ser bueno en prácticas determinadas que conocer el bien y por lo tanto hacer el bien. Y el problema de la autonomía, presente en todo el texto, porque asigna al bueno capacidad de actuar a voluntad e intencionalmente, me da pie para conectar el diálogo con una discusión muy actual, como decía, ¿no? Los avances de la tecnología, la información y la comunicación nos legan la inteligencia artificial. Y a este elemento se le ha asignado popularmente y sin mucha crítica, alguna subjetividad. Pero se puede ser agente moral y sujeto sin un mínimo de autonomía. Es una pregunta que debemos responder. Como hemos visto hasta ahora, la estructura argumentativa de Hipias Menor
gira en torno a la excelencia como concepto, ¿no? ¿Quién es mejor hombre? Vamos a ver ahora, ¿no? ¿Cuál es mejor alma? La excelencia. Y de hecho, en ese mismo sentido, Sócrates declara cómo él ve la filosofía. Él ve la filosofía, esa práctica, la filosofía dialéctica, ¿no? Como un ejercicio para sanar el alma. Por eso en la cita que leí hace un momento, dice, no me vas a sanar con un largo discurso. Yo quiero que tú sanes los males que hay en mi alma, pero sánalos con discursos breves, directos y bien fundamentados. Ese giro en torno a la excelencia se puede reconstruir, la lógica interna, a partir de dos supuestos. Uno, iguala la excelencia, o sea, la considera una capacidad. Parte de la premisa de que el hombre excelente es aquel que posee una dinamis, una capacidad, una habilidad que le permite actuar en su campo con dominio, ¿no? Como habíamos dicho. Y dos, la capacidad implica hacer lo que se quiere cuando se quiere. Tal como se explicó, el primer rasgo de esta definición resulta fundamental para justificar que quien engaña y quien dice la verdad son dos individuos, no son individuos distintos. En efecto, es precisamente porque dispone de una misma facultad que un sujeto puede tanto mentir como enunciar lo verdadero. Por eso el mentiroso y el veraz no constituyen dos agentes distintos, sino que se trata del mismo individuo que ejerce su capacidad en direcciones opuestas. A su vez, el segundo componente de esta caracterización, la posibilidad de utilizar la capacidad cuando se desea, en el momento que se desea, resulta esencial para sustentar lo que sería la segunda tesis del diálogo, que el hombre virtuoso, excelente, es aquel que realiza el mal de forma deliberada. Y esto es así porque el hecho de que pueda servirse la facultad que posee en el momento en que lo decide es lo que le permite actuar mal voluntariamente. Entonces de esa combinación se desprenden las dos tesis centrales. El mentiroso y el veraz no son personas distintas, sino un solo individuo dotado de excelencia, y el que comete errores o injusticia de manera voluntaria es superior al que lo hace sin querer. Entonces, aunque no hay una conclusión en ese sentido, porque Sócrates no está de acuerdo con, como decía yo ahorita, ¿no? con la conclusión a la que le lleva el razonamiento. Y esas son las tesis de Hipias menor. Y de hecho, resulta bastante sospechoso. Yo decía, no, cuando yo lo leía, yo me quedé buscando otras páginas. Digo, aquí falta algo, ¿no? Resulta bastante sospechoso. Pero como decía hace un rato, entiendo que la estrategia es demostrar que cuando se inicia una discusión filosófica, sobre todo sobre cuestiones morales, es importante tener claros cuáles son los fundamentos de esa discusión, de los planteamientos, y sobre todo, qué es lo que rechaza Sócrates. Sobre todo, no partir de que se sabe, sino de la ignorancia, porque Sócrates ha llevado al absurdo los planteamientos de Hipias precisamente porque Hipias en ningún momento dudó de lo que decía, respondía con toda seguridad e inicia el diálogo diciendo básicamente que él es el mejor entre todos los hombres, no he visto uno mejor que yo. Entonces esa estrategia que deriva ahí, a mí yo quiero un poco volver al problema de ahorita, porque quiero cerrar con el problema de la autonomía, ¿no? Deriva ahí porque ¿cómo se explica, dice Sócrates, cómo se explica que haya una persona que sea capaz, que tenga conocimiento y que además haga el mal? Fíjense que yo decía ahorita, hay una condicional en esa frase. Si es que existe ese hombre, déjame ver si encuentro la cita, ¿no? Si es que existe ese hombre, si este hombre existe,
Quien comete errores voluntariamente y hace cosas malas e injustas, si este hombre existe, no puede ser otro que el hombre bueno. Entonces, esa paradoja nos lleva a la necesidad de una capacidad de autonomía en el sujeto para, sobre todo, para juzgar los actos. Quien comete el mal, desde la ética socrática, es el que ignora, ¿no? El ignorante. No es quien tiene conocimiento. Entonces, decía que lo quería rescatar porque quiero cerrar con esto, por lo que decía ahorita de la inteligencia artificial. Yo preguntaba, ¿se puede ser agente moral y sujeto sin un mínimo de autonomía? Esta es una pregunta que no le estoy haciendo aquí por primera vez. Yo le he preguntado a expertos en varios escenarios, sobre todo a quienes promueven la inteligencia artificial como sujetos, un cibersujeto, un sujeto virtual, porque me hablan del test de Turing, porque pasa el test de Turing. Pero pregunto, ¿se puede ser agente moral y por lo tanto un sujeto sin mínimo de autonomía? Pero no parece que nosotros hablemos en el mismo lenguaje, los expertos y yo. Y esto me deja entonces ante ustedes también como Sócrates ante Hipias, a quien cito textualmente para terminar como termina el diálogo que nos ocupa. Sócrates termina diciendo, como decía antes, yo ando vacilante. El verbo que utiliza es el mismo verbo del que viene aporía. Yo ando sin encontrar una salida, ¿no? Atascado, vacilante, de un lado a otro respecto a estas cosas, y nunca tengo la misma opinión. Y no es nada extraño que ande vacilante yo y cualquier otro hombre inexperto. Pero el que también ustedes, los sabios, vacilen, esto ya es tremendo para nosotros, que ni siquiera dirigiéndonos a ustedes vamos a cesar en nuestra vacilación. Muchas gracias. Luego de escuchar esta extensa exposición en virtud de lo corto que es el diálogo y lo abonado que ha dejado la tierra ahora aquí y el espacio para los comentarios, entonces ahora pasamos a los intercambios, preguntas, comentarios. Pero quiero felicitar a Edwin Santana. Yo creo que sí que ha sido muy buen análisis y un esfuerzo por presentar una síntesis de las ideas esenciales del diálogo. Esta vez sí yo lo leí y de verdad que me gustó y coincido con el análisis. A mí me hace recordar uno de los problemas que plantea el tema de la heteroglosia que trabaja Mijaíl Baftin en la estética de la creación verbal, en la que explica que cuando nosotros hablamos lo que hacemos es reproducir un sinnúmero de voces de lo que hemos leído históricamente, de lo que hemos vivido, de lo que recordamos. Entonces, partiendo de esa idea de Baftin que reluce en este diálogo, sería difícil declararnos absolutamente autónomos de los discursos que producimos. Sin embargo, ese problema que plantea es muy interesante. Es posible ser auténtico, autónomo siempre, o sea, partiendo del hecho de que lo que hacemos y lo que hablamos, como también enseña el marxismo, que somos el resultado de la historia que nos construye en la corriente del tiempo y en los contextos, en los espacios. Es muy interesante. Y también el hecho de que lo conecta acá con la inteligencia artificial, porque yo estaba hablando ayer, se me ocurrió después de la graduación de la gente que hizo el diplomado en inteligencia artificial, me sentí hasta con un cierto temor y con miedo. Dije, pero ¿será que ya yo no soy de este mundo? Y entonces bajé dije, espérate, pero yo tengo internet full y ahí bajé varios videos más o menos breves de personas que explican lo que son los modelos de lenguaje artificial, inteligencia artificial generativa
pues yo la uso, pero no sé por qué me entró ese temor. Y pero espérate. Y entonces, después de ver algunos videos, hice un ejercicio con el ChatGPT. Le pregunté, quizá una pregunta, no con ánimo de nada, sino de ver qué tal. Le dije, aquí está mi conversación. Yo le pregunté, ¿quién es el creador de la cosmolingüística? Es un neologismo que yo uso en varios de mis libros. Y él me dice, el creador de la cosmolingüística es Luis María Huidobro, también conocido como Luis Huidobro o por su seudónimo Luigi Castiglioni. Y sigue por ahí, no leeré todo lo que me dijo. Luego yo le digo, esa respuesta es falsa. Punto y seguido, el creador de la cosmolingüística es Gerardo Roa Ogando. Yo le dije, entonces me dice, tienes razón y agradezco la corrección. El creador de la cosmolingüística es Gerardo Roa Ogando, escritor, filólogo y académico dominicano. Este concepto fue acuñado por Roa Ogando en sus investigaciones y aplicaciones académicas, como en su libro Cosmolingüística, Discurso, Ideología y Cine 2022, y cita, y me pone entre paréntesis de dónde tomó ese dato. Dice que lo tomó de mi cuenta de Facebook. Y luego sigue, la cosmolingüística es una propuesta teórica que busca estudiar las manifestaciones dinámicas del pensamiento humano a través del lenguaje, tanto en sus formas verbales como no verbales. Este enfoque transdisciplinario integra elementos de la lingüística, la filosofía del lenguaje, análisis del discurso, semiótica, aplicándola a diversos campos como el cine, la literatura y la educación. Y entonces cita de un paper que yo publiqué en el 2018 en la revista Ciencia y Sociedad, de ahí él leyó. Y entonces dice luego mi perfil, Gerardo Roa Ogando es doctor en filosofía del lenguaje, con énfasis en lingüística hispánica, y sigue hablando, y de ahí lo tomó de 4 artículos diferentes del periódico Acento y de un reportaje que me publicó Roberto Cavada hace un tiempo. Y luego dice, lamento la información incorrecta proporcionada anteriormente y agradezco tu observación para corregirla. Entonces, aquí es interesantísimo, ¿verdad? Como el modelo de lenguaje artificial, en este caso ChatGPT, te dice una información, pero si uno no está en la condición de poder evaluar si eso es cierto, entonces ahí todo mi temor se esfumó, porque dije, espérate, entonces nosotros seguimos siendo sujetos pensantes superior, porque oye, me da miedo cuando yo escucho personas que casi adoran los modelos de lenguaje artificial y te dicen, no, el ChatGPT le explica de esta forma. Entonces digo, oye, pero ¿será verdad que entiende que el modelo de lenguaje artificial está por encima de nosotros? Que fuimos quienes producimos, ¿verdad? Como producto de nuestra inteligencia. Así es que felicito a Edwin de nuevo por este interesante diálogo, por su análisis, sobre todo por hacernos ver la trascendencia de ese diálogo, la utilidad hasta nuestros días. Así que enhorabuena. Con precisión quirúrgica, me surgen quizás 3 preguntas fundamentales desde mi ignorancia. Primero, ¿hasta qué punto los problemas axiológicos remiten a lo epistemológico o a lo ontológico? Segundo, la idea de bien o verdad nos está remitiendo a nosotros lo absoluto. Tercero, ¿es este diálogo quizás una apología en el contexto de discursivo respecto a lo sofista? ¿Es retomar, si se quiere, la esencialidad? Esas preguntas solamente. O sea, se me ocurre decir que cierta escena en el periodo socrático se puede observar que Sócrates fue un crítico poderoso de los sofistas. Él decía 2 cosas que me llamó mucho la atención. Decía que los sofistas nunca se presentaron en el ágora a presentar una conferencia, y es precisamente porque ellos
las argumentaciones de los sofistas son superficiales. Entonces ellos temían al debate. Y la otra cosa que observaba Sócrates, que me llamó poderosamente la atención, consiste, él decía que ellos tendían a ir bien vestidos a la conferencia, a proyectar una imagen. Y lo que hacían era que hablaban, utilizaban trucos lingüísticos, como que ahogaban la palabra. Y hablaban prolongadamente y ruidoso. Y al final no decían nada. Al final los sofistas, eso es parte de la falsedad, de lo que estamos tratando. Pero el tema central consiste en el encuentro entre Hipías Elis, conocido como Hipías el Menor, el encuentro entre él y Sócrates. Y lo fascinante del tema consiste en que Sócrates decía que el hombre excelente, sabio, es quien tiene la capacidad para mentir, porque al conocer la verdad tiene la facilidad de distorsionar y tiene la capacidad de distorsionar. Dicho sea de paso, eso le causó problemas, incluso la muerte a Sócrates, porque fue la oportunidad, no se puede descartar eso, fue la oportunidad que usaron los sofistas para promover a que lo sometieran a la cicuta. Porque ese pensamiento de Sócrates llevaba a esa interpretación de que Sócrates pervertía la juventud de Atenas. ¿Entiendes? Se le dieron esa forma, los sofistas, y ese no fue el propósito. Incluso Platón escribió acerca de esa escena, y el propósito de esa escena fue tratar de profundizar acerca precisamente de la verdad, la falsedad y la ignorancia. Pero vamos a dejarlo ahí entonces. Una transición de la verdad en este lenguaje, porque hemos asumido, ¿verdad?, muchas mentiras como verdades. Además, nuestra sociedad vive en constante hipia, podemos decir. ¿Y por qué digo que vivimos en constante? Y no solamente esta sociedad, sino la mundial. Porque Daniel Goleman dice en la psicología del autoengaño que nosotros, la mentira es una fuente de defensa, de cómo nosotros nos podemos defender. Pero Nietzsche también dice en El Superhombre, Dios ha muerto, ustedes y yo lo sabemos. Entonces, ¿cómo asumimos esa parte? ¿Es una verdad verdadera o es una verdad falsa? Entonces, desde ese punto del diálogo socrático. Del diálogo de Hipias. Eso, según mi saber, es constante en todos los diálogos. O sea, tú te tomas el Teeteto, el Fedro, el Critón, todos los diálogos quedan de cierta manera inconclusos. Y me parece que es por la razón siguiente. Sócrates coqueteó con los sofistas y se separó de ellos justamente por lo que señala en el Hipias, que los sofistas echaban largos y extensos discursos, y entonces Sócrates dice, cuando termina, nos recordamos lo que dijo al principio y a mitad. Por lo tanto, entonces se trata de proponer una opción que responda
a ese aspecto con lo que Sócrates está en contra, el diálogo, la mayéutica. Y es consustancial a la mayéutica el aspecto de no concluir los diálogos, porque el diálogo nunca termina. O sea, nunca se cierra. Como dice Emmanuel Levinas, es un infinito. Yo no puedo controlar lo que el otro va a responder. Y la base del diálogo es que dos en la posición y contraposición llegan a una nueva posición que se convierte a su vez en una nueva posición que va a tener su contradicción. Y es la base en la cual se fundamenta Hegel en su pensamiento dialéctico, pero ya la dialéctica había sido fundamentada a partir de Platón en la mayéutica socrática. Y en el aspecto de la autonomía, en el mito El anillo de Giges de Sócrates, de Platón, donde dice Platón, no es posible que el hombre sea absolutamente moral. Si actúa de manera moral es por algún subterfugio, pero no por propia condición moral, sino por alguna habilidad en ese sentido. Y entonces en el diálogo que presenta Edwin de manera perfecta, eso encuentra respuesta en Kant. Kant sostiene que en este mundo no hay nada absolutamente bueno ni absolutamente malo, sino lo único bueno de manera esencial es la buena voluntad, que luego Brentano lo desarrolla como la idea de la intencionalidad. No hay acción buena y mala, o lo bueno o lo malo no está en la acción, sino en la intención, que luego lo desarrolla Husserl en ese sentido, ¿verdad? Entonces, yo creo que estas ideas de Platón, como bien señalaba Edwin, ha tenido un despliegue y una cobertura en el pensamiento occidental, ¿verdad? Y como dice el fundador del Círculo de Vienas, toda la filosofía occidental no es más que nota al pie de página de Platón. Maurice Schlick. O sea que Platón y Aristóteles sentaron las bases de la racionalidad occidental hasta hoy en día, y este banquete es muestra de eso, de que todavía estamos viviendo de lo que ellos de alguna manera pensaron y dijeron en este sentido. Solo quería hacer ese comentario a propósito de la inquietud del expositor. Decirle al profesor Mejía Chala y al profesor señor decano, que yo los respeto mucho, que si salgo a veces con ciertas irreverencias, son cuestiones que no deberían tomarme en cuenta. Tenga tranquilidad que todo lo toma en cuenta. Entonces paso, Edwin, excelente. Yo creo estar de acuerdo contigo, aunque me atrevería a traducirlo de otra manera, desde mi perspectiva teórica, ¿no? Yo creo que el diálogo es realmente una definición de lo bueno y de lo bello, pero mediado por la epistemología, buscando, según Sócrates, una filosofía de la acción. Es decir, cómo vamos a interpretar lo bueno y lo bello
canalizado desde lo epistemológico. Y es lo que caracteriza todas las filosofías de la acción, como plantea John. Realmente hay en él, en ese diálogo, una articulación entre lo, ya no diría lo ontológico, ético, epistemológico como en Sartre, sino aquí lo metafísico, lo ético y lo epistemológico. Entonces, lo central aquí, desde mi punto de vista, que tú lo dijiste de otra manera, es toda una inquisición, búsqueda, entendimiento de la mala fe, es decir, de cuando un ser humano actúa engañándose a sí mismo, que es lo propio de todos los existencialismos. Y yo encuentro mucha afinidad en este diálogo con los existencialismos en general, que se puede traducir en la pregunta que hiciste, yo lo digo de otra manera, ¿cómo tú asignas significado a tu acción? ¿De qué manera tú le das significado? A través de la voluntad, por ejemplo, que fue lo que tú muy bien planteaste. Entonces, a propósito de esa pregunta, Sartre y otros afines se dirían que nunca o casi nunca un ser humano va a asignar moralidad a su acción. El profesor Julián explicó por qué nunca pudiera asignar moralidad a su acción. Sartre dice que casi nunca, porque la mirada del otro siempre te condiciona. Y de ella es que hay que escapar para tú tener autonomía. Y esa es la respuesta que yo le daría, constatando que realmente Hipia, ese diálogo se parece mucho a toda filosofía que quiera conducir a una acción, porque ahí es donde tú te vas a diferenciar. Ahí es donde tú te diste cuenta que Heidegger prefirió la autenticidad y que Sartre prefirió la libertad. A partir de esa pregunta. Una vez dicho en la verdad como buena y la mentira como mala, y otro el hombre bueno y el hombre malo. Son como dos conceptos diferentes que se entrecruzan. Entonces, el hombre que dice la mentira consciente de que está diciendo la mentira, ¿es bueno o es malo? Y Sócrates concluye, es bueno. Ahora, el decir la verdad misma es buena y la mentira misma es mala. Bueno, ahí realmente, si uno lo mira en Sócrates, Sócrates mismo se vive haciendo pasar por ignorante y maneja mucho intencionalmente las palabras con la ironía. O sea que la intención misma, la palabra misma como verdad o como es mentira, parece que Sócrates no le da mucho peso. Ese concepto un poco moral y religioso de no decir la mentira porque es mala o no decir la verdad o decir la verdad porque es buena, está ligada con el concepto de moral en tanto que hacerle daño o beneficio al otro, ¿verdad? No toda verdad se dice. Entonces, el sacerdote, cuando se le confiesa algo, no puede estar diciendo la verdad de lo que le dijeron, tiene que ser sigiloso. Y tú a un niño no le puedes decir toda la verdad. O sea, si tú entiendes la verdad como transparencia, necesitamos ser mentirosos y manejar nuestra mentira con cautela. Si entiende la verdad como transparencia. Ahora, si entiende la verdad como amor, entonces lo que hay que ver es
el bien o daño, porque uno tiene que ponerle límite al lenguaje, dependiendo del bien o daño que uno le pueda hacer al otro. Ya es una concepción un poquito más religiosa, un poquito más moral, el respeto y el amor al otro. Entonces ahí uno está valorando un poco la intencionalidad de la palabra, del manejo de la palabra. Ahora bien, quien tiene ese poder de manejar su lenguaje con verdad y con mentira para frenar el daño o no hacerlo, es el que se da cuenta, el profesional, el que no se traga su propio veneno, el que no está engañado. El problema con Hipias en este concepto es que él se la sabe toda y de alguna manera es petulante, y el problema peor es que parece que ni se da cuenta. Entonces ahí, cuando Sócrates enfrenta el problema es de la ignorancia. Bueno, Sócrates presenta el tema cuando Sócrates y Platón atacan la ignorancia, la atacan en el nivel de la educación, en el sentido de que el hombre sabio es el hombre bueno y el hombre ignorante tiene alma mala porque de alguna forma está atrapado en su propia mentira. Lo que está haciendo Sócrates con este juego de preguntas y respuestas es poniendo al otro en contradicción para que el otro en contradicción entre en la reflexión y se diga a sí mismo, yo no sé. Ese es el juego socrático, llevar al otro a que se contradiga consigo mismo. Ese es el método de la ironía que busca la mayéutica, que el otro nazca a partir de controvertir su propia mentira o su propio engaño, porque muchas veces uno mismo se contradice si uno no es capaz de autorreflexionar sus propias ideas, bebiendo uno su propio frenesí, su propia palabrería. A uno como que se le impone una palabrería que muchas veces uno mismo se pone contra uno y uno no está en espíritu de contradecirse a sí mismo. Ahí es donde está el peligro. Esa es la ignorancia que a mí me parece que ataca a Sócrates. Es estar tú demasiado convencido, creer que te la sabe toda y no tener la capacidad de autorreflexión, que aquí vendría siendo educación, elevarse. ¿Quién es el hombre bueno? El que es capaz de manejar de alguna manera, el que está educado, y esa persona no va a querer engañarse a sí mismo, porque uno podrá querer engañar al otro, incluso en beneficio del otro, pero lo que uno nunca va a aceptar es el autoengaño. En ese sentido, el hombre bueno es el que no se engaña, porque está educado, y el hombre, a la luz de lo que yo entiendo en esta mirada y queriendo no salirme de Sócrates, porque claro que la verdad se puede entender de muchas maneras, pero entendiéndolo ahí un poco como Sócrates, creo que se maneja en estos dos juegos, ¿verdad? Verdad como transparencia y verdad como intencionalidad, o de alguna manera no ser uno engañado por su propia verdad o estar uno dueño de su propia verdad. Otra cosa ya sería eso de inteligencia. Sería un tema más apasionante. Principal de Platón, al presentar una conclusión aparentemente analógica o paradójica, donde el mentiroso intencional parece ser moralmente superior al hombre veraz pero ignorante. En ese sentido es saber si él quiere provocar una reflexión acerca del conocimiento, de la intención, de la virtud, o simplemente criticar a la sofística de Hipias. Es la pregunta. De vista y de acuerdo a los diálogos de Hipias, ¿puede el hombre ser ético y moral sin ser autónomo, según usted y su interpretación? En esas notas al pie de página que el doctor dijo a Platón y Sócrates, ¿de qué nos sirven? O sea, ¿para qué sirvió este conocimiento? Y me voy, quizás no a Nietzsche, que era bastante fuerte, sino a nuestro querido Cioran. Es más fuerte. Me voy por ahí. ¿Ves? Entonces, para que por favor, Hannah Arendt, la banalización del mal. Ahora mismo estamos nosotros frente a la mentira, frente a estados que se dicen morales, que están matando niños y nos matan. Nosotros nos pasamos, esta universidad era crítica y estaba dirigiendo las luchas del pueblo dominicano, y han matado a un campesino defendiendo las aguas de un río y no decimos nada. Y aquí hay una comisión ambiental.
entonces la banalización del mal. Tú ves, porque también cuando hablaste de la inteligencia artificial, que jamás, nunca nos va a sustituir, porque somos su base y su base de nutrición, nunca nos sustituye, por una serie de razones que no es el caso, pero ahí me abriste la puerta de Hannah y de Shoran. O sea, la universidad crítica está en silencio. El alma mater da tumbos. No se han abierto los ciclos, por ejemplo, del primer nivel de salud. Hay una escuela de filosofía. O sea, ¿dónde estamos? Lo lograron robarnos el espíritu de nuestra alma mater que no ha muerto. Espera por nosotros. Ya. Por la humanidad, no ha sido seguido por la sociedad. Hemos estudiado muchas obras, pero tenemos que ver que, por ejemplo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Que todos somos pecadores, todos somos personas que estamos inclinados hacia el mal. Y eso no es lo que concibe Sócrates. Sócrates dice que la ignorancia es un delito, porque Sócrates concibe la ignorancia como esa negativa a adquirir el conocimiento. O sea, si yo no quiero, yo me conformo con ser lo que soy y no me interesa más nada. Entonces, me parece que en ese diálogo hay un mensaje bien claro de que Sócrates concebía el alma o los individuos como personas que podían ser inclinadas por quien escribe, quien lo dirige. Por ejemplo, en el caso de Homero, el poeta, está simbolizando a dos personajes que realmente no son responsables de cómo la sociedad lo concibe, sino como el poeta lo ha hecho. O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta, los filósofos son la gente que crean los paradigmas. Los filósofos son los que hacen que la sociedad funcione, los que levantan, los que hacen que las cosas nuevas salgan a florecer en la humanidad. Echan las raíces. Y nosotros ahora estamos hablando de Sócrates. Pero señores, esas ideas de Sócrates que yo concibo eran superiores a las ideas que plantea, por ejemplo, 400 años después Jesús. Y hay una gran contradicción en eso, en que el hombre nace malo o la sociedad lo hace malo. Entonces, tenemos que concebir la sociedad como ese concepto de autonomía. Profesor, usted lo señaló muy bien. Ese concepto de autonomía realmente no lo ejercemos. Gracias. Profesor, el maestro Edwin Santana, porque para mí ver una persona tan joven, profesor, él aparenta joven. No, pero yo lo doblo en edad, yo lo doblo en edad. Sí, no, pues entonces está falsificando. Tiene 82. Tiene 82. Usted tiene 41. Para que usted vea, casi 42. Para que le usted debe hacer no aparentan la edad. Tendría 25. Más o menos. No, pero yo sí quisiera destacar el dominio y la destreza y la gracia del maestro Edwin Santana al hablar sobre Platón. O sea, específicamente acerca de Lipias Menor, porque Morla y yo, Minaya, que no está, Pedro, Lucy, hemos cabalgado tanto a lomos de la obra platónica
Y bueno, salvo Lucy y Morla y Minaya, yo pocas veces he escuchado a una persona hablar con tanta gracia y con tanta hondura acerca de un diálogo específico de Platón. No, yo también. ¿Tú también? Sí, pues sí. El maestro Astacio nos ha dado cátedra y yo quisiera, en lugar de ponerme a hablar, porque yo hubiera querido hablar sobre el bien, la verdad, la justicia y la belleza, hubiera querido referirme a la idea de verdad que ha manejado el maestro Astacio, que yo creo que dejó fuera la idea un poco aristotélica, pero que está en Platón. Él es experto en Aristóteles, de la adecuatio, res cogitans, res extensa. Pero yo quisiera, ya que el maestro William me ha dado esta oportunidad, inclinarme reverente, nada más, ante esta exposición magistral que ha hecho el maestro Edwin. Profesor, gracias. Felicidades. Yo no sé cuál es la noción que maneja el profesor Edwin de autonomía, pero desde mi punto de vista, no se puede ser autónomo, para mí, libre, sin ser moral. Para nada. Y ahí como que había estado de acuerdo con todo el proceso de análisis de Lipia por usted, pero ahí me aparto, porque realmente la libertad es la moralidad y la verdad al mismo tiempo. Cuando tú decides elegir algo porque le asigna un significado de verdadero y de sentido, porque favorece la humanidad. Entonces, eso yo lo veo muy claro. Ahora esa presencia del otro, la profe Lucy. No, sin la presencia del otro, tú lo eliges. Lo que pasa que el otro te boicotea ese objetivo. En tu intervención anterior, Lucy, tú hablabas del otro como condicionamiento Claro. de tu ser, es decir, de tu libertad. Claro. Entonces, ¿a dónde va la autonomía? A ningún lado, porque el otro... Si el otro te condiciona, como lo dice Sócrates. Por supuesto. El otro, el infierno es el otro. Claro. Entonces, ¿dónde va a parar la libertad? Tienes razón, no es un nido de rosa ser autónomo. Para ser autónomo hay que ser valiente, libre, si lo aparea a libertad, autonomía. Bien, nada, muchas gracias por los aportes que han hecho, ¿no? Y las preguntas también que nos dan la posibilidad de continuar el diálogo. Frailin preguntaba. Perdón, yo le dije John. También, sí, lo tenía pendiente para enmendar. Es Frailin, no, John es el otro. Pregunta si, bueno, yo escribí rápidamente lo axiológico y lo epistemológico, es como si hay una relación, ¿verdad?, entre lo axiológico y lo epistemológico. Cuando se me invitó a participar en el banquete, a mí se me pidió que hablara sobre Hipias menor de Platón, y yo interpreto, no me lo dijo así directamente el secretario perpetuo, pero yo interpreto, ¿verdad?, que uno debe tratar los problemas desde la perspectiva del autor que está tratando, lo que decía también el maestro Astacio, para no salirme de Sócrates, decía Astacio. Si lo vemos desde la perspectiva socrática, usted sabe que hay una relación imbricada entre lo axiológico y lo epistemológico. Ya se ha dicho de diversas maneras, se obra mal únicamente a partir de la ignorancia. El que tiene conocimiento obra bien. Entonces,
los valores, en términos axiológicos, de las personas van a depender de los niveles epistemológicos, es decir, de los niveles de conocimiento que tenga la persona sobre la cosa aquella a la cual valora, sobre todo en el ámbito de la acción. Y eso también, como usted decía, Freiling, remite a la idea realmente de un bien y de una verdad absoluta en términos socráticos. Porque si podemos encontrar la verdad y el bien a partir de la mayéutica, ese intelectualismo socrático nos deja precisamente en que hay un bien y una verdad, que lo vamos a encontrar, no importa en el individuo que lo busquemos, a partir de ese ejercicio que decía Astacio también, ¿no? De esa búsqueda, de esa demostración de la contradicción para que el sujeto se cuestione a sí mismo y llegue al conocimiento de ese bien que está en sí, de esa verdad que está en sí, de la que todos somos partícipes, por lo tanto, es absoluto. ¿Es la persuasión una transición de la verdad? ¿Cómo es el nombre suyo, compañera? Liduvina preguntaba si es la persuasión una transición de la verdad. La respuesta anterior nos ayuda a responder esta también. En términos socráticos, no. De hecho, por eso el rechazo a los sofistas. Tú puedes persuadir a alguien de que lo negro es rojo, pero eso no hará que lo negro se convierta en rojo. Entonces podemos tener todo el discurso bonito que tengamos, ser el mejor sofista, ser Hipias, pero eso no nos hará a nosotros conocedores de la verdad, ¿no? Ni tampoco el hecho de que podamos persuadir a los otros de un hecho, convertirá ese hecho en una realidad. Que estemos viviendo unos tiempos, ¿verdad?, en lo que el concepto de verdad se desdibuje, ya ese es otro tema, ¿no? para otro banquete. El maestro Astacio, la participación del maestro Astacio, fíjense que lo he citado ya 2 veces antes de responderle, o antes de por lo menos no discutir con él. Yo no lo había mirado desde ese modo y me parece bastante interesante cómo lo plantea. El precio propio de las palabras verdad y mentira que desprecia Sócrates, ¿no? O sea, no lo vi por ahí, ¿no? Pero, o sea, la verdad como algo bueno, la mentira como algo malo, y como en el Sócrates que nosotros conocemos, que hay que recordar, ¿verdad, maestro Roa, que estamos leyendo literatura, son escritos de Platón. Cuando leemos a Hipias, en el Hipias menor y el Hipias mayor, no estamos leyendo a Hipias, estamos leyendo a Platón. Un dibujo, probablemente una caricatura de un sofista. Lo mismo pasa con Sócrates. Estamos leyendo un personaje construido por Platón. Que sea muy fiel a Sócrates, bueno, esos serán ya temas de otras investigaciones. Pero el hecho es que lo escribió Platón, ¿verdad? Entonces, en el diálogo, a pesar, ¿verdad?, de que nosotros conocemos que él no da ese valor, ese peso a la palabra verdad, al enunciado verdadero, al enunciado falso en términos de mentira y verdad, como algo bueno o algo malo, porque efectivamente miente cuando dice no saber algo sobre lo que tiene conocimiento, por aquello de la verdad, de esa ignorancia pretendida socrática y esa ironía. Pero en el diálogo recuerden que desemboca en la injusticia y la maldad. O sea, la injusticia y la maldad van en la misma línea de la mentira en el diálogo, ¿no? Por lo tanto, si lo ponemos en una columna, esta mentira en este caso es el mal y la verdad representa el bien y lo justo. Entonces, Sócrates ahí no transige. La injusticia es mala y la maldad, por lo tanto, hacer lo malo es también malo. Si lo ponemos en la misma categoría, por lo tanto, mentir también será malo, al menos en este diálogo. José César, que dijo que somos la misma generación, pero él es más viejo que yo. Pregunta directa de José César: ¿cuál es el propósito de Platón con esta paradójica conclusión? Mostrar los pocos fundamentos que tiene el sofista, sobre todo el sofista más creído, ¿no? El mejor de los sofistas, el mejor de los hombres de Grecia. Exactamente. Entonces, tú que eres el mejor, me has dejado en plena aporía. Él dice, yo estoy aquí ambivalente, sin salida.
yo no estoy de acuerdo con la conclusión a la que hemos llegado, pero hemos llegado a esa conclusión a partir de tus propios planteamientos. Eso es lo que le está diciendo. La contradicción que dice Martín Astacio, mostrar la contradicción interna en los propios planteamientos del sofista. Yo creo que esa es la idea. Me parece que hice mención a ello en la exposición, pero creo que esa es la intención al final del diálogo, porque nosotros no podríamos comprar ahora a un Sócrates que crea que el hombre bueno es el que hace el mal voluntariamente. O sea, no hay manera. Y además los estudios, porque yo no soy un helenista, ¿no? Aunque me gusta mucho la literatura platónica, los textos platónicos, yo no puedo siquiera llamarme un estudioso de los textos platónicos. Pero sí, los que se han dedicado a eso concuerdan en que por ahí va más o menos el asunto, porque o sea, el propio personaje de Sócrates no admite la conclusión, no la admite, por lo tanto no es esa la idea, no es lo que quiere vender Platón con el diálogo, el que el hombre que haga el mal voluntariamente, con intención, es el hombre bueno. Hay una paradoja incluso en la propia frase. Y Rubí dice, ¿se puede ser ético sin ser autónomo? Lo bueno de esta pregunta es que Rubí dijo, según usted. según yo, ético y moral, ella decía, ¿no? Y no está aquí el maestro Eulogio para la discusión de lo ético y lo moral. Pero yo concibo con la tradición la ética en tanto reflexión filosófica en torno al buen obrar, al buen obrar, ¿no? A lo bueno, a lo correcto, a lo justo. Y lo moral, entonces, las normas, las costumbres que nos dicen cuándo estamos obrando bien y cuándo estamos obrando mal en un contexto determinado. Y decía que no está Eulogio ha hecho un trabajo también sobre las condiciones para juzgar el acto moral, que a mí me parece también muy interesante y que apoya esta perspectiva de la moral como ese conjunto de normas que Eulogio dice necesita de una comunidad que juzgue. Entonces, se puede ser moral sin ser autónomo. Se puede. De hecho, suele ser así, por el hecho de que la moral se nos transmite, como diría Dawkins, por memética. O sea, uno va aprendiendo lo que está bien y lo que está mal en el contexto social que le ha tocado vivir, casi por ósmosis, ¿no? Sin darte cuenta. Y entonces tú no tienes de hecho autonomía. No la tienes porque estás actuando, porque así te han hecho creer que así se actúa. Y eso es lo que está bien. Entonces, siendo así, se puede ser moral, sin autonomía real. Eso me ayuda a responder también a Ramón. ¿De qué nos sirve la filosofía hoy? Así reduje yo la pregunta. Esa filosofía, Platón, Aristóteles, Sócrates. ¿Qué estamos haciendo con eso? No nosotros. ¿A quiénes? Sabemos de qué nos sirve. A la actualidad, ¿no? No, sino esta gente terrible que nos dirige. Esa gente terrible que está... Otro aire. Siendo así, yo no puedo responder.